Buenos días, damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Lunes 11 de agosto del 2025, audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Roy Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. Expediente número 6422-2025 TCP, acumulado con el expediente 6440-2025. En los recursos de apelación interpuestos por José Luis Rosas Latorre y el Consorcio de Supervisión Divino Niño, conformado por la empresa Bisonte Ingenieros Contratistas SRL y Ángel Guido Bacarro Álvarez, en el concurso público número 2, 2025, efectuado por la Universidad Nacional de Juliaca para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional de Software y Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Juliaca, en la sede de Ayabacas, Distrito de San Miguel, provincia de San Román, departamento de Puno. En representación del impugnante José Luis Rosas Latorre, para hacer el informe de hechos, el señor Carlos Alberto Goizueta Aragón, con DNI número 0749-1461. En representación del impugnante Consorcio Supervisor Divino Niño, para hacer el informe legal, el abogado Óscar Alberto Aquino Torres, con colegiatura número 78.252. Para hacer el informe de hechos, el señor Juan Roger Quintanilla Anjay Poma, con DNI número 23879245. En representación del tercero administrado, Mauro Moscairo Chura, para hacer el informe legal, el señor René Cruz Moscairo Chura, con colegiatura número 13.239. En representación de la entidad, la Universidad Nacional de Juliaca, para hacer el informe de hechos, los señores César Álvarez Gutiérrez y Lady Yesenia Machicao Mamani, identificados con DNI número 412-886-77 y 486-250-25 respectivamente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. Asimismo, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Bueno, en primer lugar, exhortar a las partes, debido a la cantidad de personas que van a hacer uso de la palabra, a cumplir con el tiempo asignado de 10 minutos. En primer lugar, se otorga la posibilidad de expresar sus argumentos al señor José Rosas. No, perdón, al señor Carlos Goizueta, para que en representación del impugnante 1, José Luis Rosas Latorre, presente su argumentación en un plazo máximo de 10 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, vocales. Buenos días con todos. Agradeceré, por favor, su permiso, señor presidente, para proyectar unas diapositivas. Adelante. Gracias. Saludándolo nuevamente, señor presidente. Nosotros nuevamente nos encontramos apelando este proceso de selección porque ya ha habido una apelación hace meses antes, en los cuales expresamos en nuestra primera pretensión que creemos de que la evaluación del comité, que se refleje en el acta, no en el informe, no es la correcta con respecto a la metodología. Y pedimos que se nos otorgue el puntaje de 33 puntos, ya que se nos otorgó 0 puntos en ese tema. ¿En qué nos basamos? ¿No? Nos basamos en, por ejemplo, ¿no? El acta. ¿Qué señala el acta? El acta nos indica, en el punto B, relación de actividades durante la prestación del servicio. Y comienza a detallar que nosotros hemos omitido ciertas actividades, ¿no? En el desarrollo de la relación, ¿no? Lo que queremos resaltar es que las pautas y la metodología lo que señala es que las actividades son durante el cumplimiento del contrato de supervisión, no es como obligaciones detalladas por los TDR o por el tema de
de las bases o del reglamento, ¿no? Si vemos el reglamento de contrataciones, hay un artículo específico que dice cuáles son las funciones del inspector y el supervisor. Las bases y la TDR dice claramente, ¿no? Las bases para calificar este tema dice, teniendo en consideración lo establecido en los términos de referencia del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Pero se nos descalifica o se nos dice que no cumplimos porque dice que hay actividades obligatorias, ¿no? Las bases no detallaron las actividades obligatorias. Más aún, los TDR, ¿qué dicen, no? Actividades específicas del supervisor, dice, sin que sea limitativa, debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detallar su propia relación de actividades para enriquecer el servicio. Entonces, ni las bases ni los TDR dijeron cuáles eran las actividades obligatorias. Reiteramos, las bases no señalan que debemos desarrollar en la metodología o no desarrollamos, ¿no? Y lo que se nos dice es que cumplimos o no cumplimos, ¿no? Las bases estándar y las bases publicadas se dice, ¿desarrollamos o no desarrollamos? No dice si cumplimos o no cumplimos, ¿no? El supuesto incumplimiento o no cumplimiento se sustenta en no incluir supuestas actividades obligatorias que se encuentran en el reglamento 192.2, 208.1 o 109.1. Reiteramos, ninguno de estos artículos fueron considerados en las bases ni en los TDR. ¿Qué dice el 192.2? Habla de la administración de riesgo y anotación de ocurrencias, no dice obligaciones del supervisor. Sin embargo, nosotros hemos expresado de que sí lo consignamos, ya que lo que se quiere es que pongamos literalmente anotación de ocurrencias o de administración de riesgos y creemos que eso no es correcto, ¿no? Igualmente, nosotros sobre la conformidad, en el siguiente artículo que se nos detalla, nosotros hemos desarrollado claramente lo que dice asegurando su conformidad. No lo podemos poner literalmente. Sin embargo, en el informe de la entidad que dice, ¿no? Establece 2 actividades obligatorias. Es mentira, el reglamento no establece actividades obligatorias o no obligatorias. La conformidad de la culminación de la obra es de presentación obligatoria. El reglamento tampoco establece eso y las TDR tampoco, ¿no? Y añade algo adicional, dice, más el contrario en el punto 8 consigna una actividad que corresponde al contratista más no al ejecutor. Ahora el informe de la entidad saca una nueva observación, la cual no consta en el acta, ¿no? Igualmente sucede con el tema de la liquidación. Dice que nosotros hemos interpretado mal la actividad desarrollada, pero veamos lo que dice los TDR. Los TDR dice, la entidad ordena al supervisor y al inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada si es que el contratista no lo realiza. Entonces, algo está mal. O los TDR se hicieron mal o la calificación está mal. Nosotros creemos que lo segundo es lo correcto. Sobre el segundo cuestionamiento que nos hacen, se nos hace sobre el sistema de las planas. Y dice, no debe considerarse actividades que aún tengan interferencia. Y también dice, omitiéndose el resto de actividades obligatorias. Nuevamente reitera la palabra obligatoria. Ya. El comité no señala en el acta cuáles son las actividades que tienen interferencia, ¿no? Y por eso hemos cerrado. Tampoco señala cuáles son las actividades obligatorias establecidas en los TDR y en el reglamento, ya que las mismas no existen. Tampoco señala cuáles son las supuestas actividades omitidas. Este tema, al ser un tema técnico, señor presidente, señores vocales, hacen que nosotros de repente, para no ser la parte que digamos si hemos cumplido o el comité de repente está debidamente especializado en el tema, en analizar las planners, hemos ocurrido a un profesional especializado con capacitación en este tema, el cual ya ha sido presentado en el expediente, en el cual indica que no hemos ocurrido en ninguno de los defectos que señala el comité. Igualmente, sobre el tema de la utilización de los recursos, ¿no? Nosotros hicimos una consulta porque ni siquiera se había puesto dentro de, una observación, perdón, ni siquiera se había puesto dentro del expediente de contratación el tema de utilización de los recursos. Y la entidad o el comité que dijo, se omitió involuntariamente la estructura de costos. En base a ello nosotros hemos desarrollado, lo cual está largamente acreditado en nuestros escritos y en nuestra propuesta, ¿no? Eso demuestra que no existe una omisión. Nosotros hemos cumplido con esta observación que nos hace. Igual como pasa con el As Planner, ahora lo que se nos habla es sobre el PMBOK del PMI. Y dice, no desarrollo un ejemplo de aplicación haciendo uso de los datos del proyecto, incumpliendo los requeridos en las bases. Hicimos el desarrollo de un ejemplo de aplicación, sí, eso consta. Y lo hemos mencionado en qué folios está. Igualmente, hemos recurrido a un informe de un especialista en PMBOK y todo ello, en el cual dice que sí es un ejemplo funcional.
Adicionalmente, nosotros hemos pedido que se deje sin efecto la buena pro, porque si nos corresponde a nosotros esos 33 puntos, nosotros también deberíamos ser evaluados económicamente. Hemos pedido como tercera pretensión que se evalúe la oferta del adjudicado, doblemente adjudicado. Antes ya fue adjudicado, ahora nuevamente la han adjudicado. Hemos desarrollado el incumplimiento que hacen los contratos de consorcio, hemos desarrollado que no figuran las cuentas en las cuales debían depositarle, hemos expresado las incongruencias en los cuales de los montos que supuestamente pretende acreditar. Lo que sí nos llama la atención es algo raro, señor presidente, que antes, en la anterior apelación, el comité dijo que se le había dado 1.898.000 y tantos solo como validez de su experiencia. Ahora, en este informe, cambia el comité y dice que ahora se le da 2.074.000. Esto nos parece bastante raro porque ¿cómo van a calificarle nuevamente la experiencia? Y ni siquiera tomando en consideración todo lo que nosotros hemos cuestionado. Igualmente nosotros hemos expresado una sexta pretensión, que también está en el apersonamiento del apelante 2, en el cual nosotros hemos indicado claramente para que nos cuestionen a nosotros algún tema o se cuestione la evaluación del comité, primero tienen que estar debidamente admitidos. Y hemos presentado las pruebas, señor presidente, que no estuvieron correctamente admitidos el Consorcio Divino Niño, porque incumple con uno de los formatos y lo transforma. Pone otras palabras que no deberían ser. Pudieran existir incongruencias en su oferta porque no coincide con datos de SUNAR, direcciones, datos de registros públicos y datos de la gerencia. Es todo lo que podríamos expresar, señor presidente, y creemos que tenemos los debidos fundamentos, tanto en lo que hemos presentado de la apelación, la subsanación y los nuevos escritos presentados que ya deben figurar en el toma razón. Gracias, señor presidente. Gracias. Invitamos ahora a los representantes del Consorcio Supervisor de Vino Niño, impugnante 2, doctor Oscar Aquino, señor Juan Quintanilla, para que en conjunto, por un lapso máximo de 10 minutos, presenten también sus argumentos. Muy buenos días, miembro del Tribunal Público presente. Voy a compartir las diapositivas por una mejor explicación, una explicación didáctica, a fin que se pueda entender la presente controversia. Señalamos pues como primera pretensión que se deje sin efecto o revoque la evaluación técnica a nuestra propuesta y la cual nos otorgaron 0 puntos y nos otorga el máximo, que es 63 puntos. Asimismo, se le asigne 0 puntos al adjudicatario, todo lo que no cumple con lo establecido por el factor para las bases integradas, y también se ratifique la calificación de 0 puntos al apelante de las Torres Rosas. Y se deje sin efecto la adjudicación al adjudicatario y otorgue la buena prueba en atención a los siguientes fundamentos. Como se puede observar, la entidad nos ha rechazado nuestra oferta respecto a la metodología propuesta, señalando arbitrariedades. Como se puede ver en el primer punto, factor B, las bases exigen, pues, el postor debe presentar una lista de actividades que se realizará durante el cumplimiento de contrato de supervisión de obra teniendo en consideración lo establecido en los términos de referencia y la ley. Prácticamente la entidad no hace pues uso de una precisión, no hace uso de un detalle de las exigencias, solamente hace referencia al reglamento de la ley de contrataciones. Entonces, el reglamento tiene pues más de 200 artículos y además sobre el reglamento se hacen interpretaciones, por lo cual no ha especificado correctamente sobre las obligaciones a cumplir. Y aquí pues señala que nosotros estamos incumpliendo referente pues a que no habíamos cumplido con la actividad de evaluar permanentemente el desarrollo de los riesgos y no incluir la actividad de presente sus propios cálculos en la liquidación de obra. Sin embargo, ello es incorrecto. Nuestro folio 316 a 321 contiene la totalidad de actividades establecidas en los términos de referencia. Asimismo, respecto al cálculo de liquidación, en nuestro punto 3.14 de nuestra oferta se establece el tema de la liquidación.
por lo cual consideramos que hemos cumplido mínimamente con esas exigencias, pese a que la entidad simplemente hace una referencia general y deja a la libre interpretación de los postores la lectura del reglamento, para después, como ha sucedido en este caso, de manera arbitraria señalar pues que no estaríamos cumpliendo, es decir, le da una interpretación distinta a lo que los postores señalan, vulnerando el principio de transparencia, como ha ocurrido en el presente caso. Asimismo, también respecto al factor C, programación de las actividades de servicio de supervisión mediante el sistema de Last Planner, aquí dice que se espera que el postor tenga conocimiento. Es decir, no estamos hablando de una obligación propiamente dicha, sino de una facultad. Sin embargo, aquí ellos señalan que tenemos que presentar el sistema Last Planner, sus 3 frases, o es un conector de alternativa. O sea, el sistema Last Planner o planificaciones como son programación maestra, programación intermedia, incluyendo el análisis de restricciones y programación semanal. La entidad reconoce que nosotros hemos presentado la programación intermedia. Sin embargo, señala pues que no incluye un análisis de restricciones tal como solicitó en las bases. Sin embargo, eso es incorrecto. Nosotros hemos presentado el sistema Last Planner y en la cual también se señala pues los obstáculos a impedir o retrasar las actividades enumeradas, según podemos observar. Y aquí en el foro 324 señalamos pues las restricciones respecto a la descripción de la restricción. Como se puede observar, estamos manifestando expresamente las actividades en las cuales puede haber un tipo de restricción. Lo estamos señalando expresamente. Ellos realizan una interpretación en la cual no señalan de manera expresa a qué se refiere pues con que no hemos cumplido con esa exigencia. Señalan pues que simplemente que hemos establecido otra lista de actividades sin ejecutar, sin restringir, pero no señala específicamente a qué obstáculos o impedimentos no hemos hecho referencia. También respecto al factor C, utilización de recursos, ellos señalan pues que no hemos cumplido con el señalar pues el servicio de supervisión de obra respecto a la gestión de recursos. Ellos incorrecto. Nosotros podemos visualizar acá en el folio 337, en la cual están las referencias a la gestión de los equipos. En el folio 338 también vemos pues que se ha formulado la programación de recursos para ejecución de servicios de supervisión en la siguiente presentación. Observa el cuadro en el cual hemos cumplido con estas exigencias. También vemos pues en el factor F, ellos señalan pues que no hemos cumplido con el señalar pues la aplicación de gestión de valor ganado. Sin embargo, por establecer un plazo distinto, sin embargo, ellos incorrecto. Nosotros hemos establecido el plazo correspondiente según exigen. Aquí vemos pues que ellos señalan en la metodología que podemos proponer alguna metodología basada en la guía PMBOK. Es decir, ellos están señalando pues una libertad de concurrencia para señalar un tipo de metodología. Nosotros hemos señalado una metodología a escalas cualitativas y cuantitativas en las cuales se establece el plazo de 90 días, como se puede visualizar en el cuadro. Es decir, estamos cumpliendo pese a que las exigencias no son claras de parte de la entidad. Nosotros estamos estableciendo lo mínimamente requerido, como se puede visualizar. Así también consideramos pues que cumplimos con todo ello, cumplimos con lo mínimamente exigido. Las bases no exigen o nos proporcionan una libertad de concurrencia para nosotros establecer según la normativa de contrataciones, según la interpretación que se hace de la normativa de contrataciones. Si ellos señalan que nuestra oferta debe estar en concordancia con el reglamento sin hacer el detalle respecto a qué directiva específica debemos cumplir, solamente señalan la Ley General de Contrataciones. Nosotros hemos realizado una lectura de la normativa y le hemos establecido nuestra oferta. Si la entidad hubiese establecido
de manera detallada y objetiva respecto a qué obligaciones se debe señalar y consignar en nuestra oferta, pues podría haber un mínimo de razonamiento en señalar si hemos cumplido o no. Sin embargo, ellos en las bases señalan, nos dejan a una lectura general que podemos nosotros hacer de la normativa, por lo cual consideramos pues que hemos cumplido con ello. La entidad no ha establecido ni no ha demostrado, no ha acreditado de manera jurídica por qué nuestra interpretación a la ley sería incorrecta. Simplemente de manera arbitraria ha manifestado el incumplimiento, lo cual vulnera el principio pues de libre concurrencia y transparencia, señores miembros del tribunal. Eso sería todo por ahora. Gracias. Invitamos ahora al representante del tercero administrado, Mauro Moscaira Chura, doctor René Moscairo, para que por un lapso de 10 minutos como máximo también presente sus argumentos. Buenos días con los presentes. Voy a tratar de ser lo más breve posible debido a que tengo 2 imputaciones y debo desarrollar solamente en 10 minutos. Empezaré primero con las imputaciones del Consorcio Supervisor Divino Niño. En su primera pretensión, el impugnante solicita que se eche sin efecto y se revoque la calificación de elaboración técnica del Comité de Selección. Al respecto, el Comité de Selección cuestiona varios ítems, la B, la C, la D, la E y la F de las bases. Respecto a ello, debo mencionar lo siguiente. Me voy a basar solamente en el rubro B, para no ser más extensivo. Dice lo siguiente, el rubro B de las bases. Relación de actividades durante la prestación del servicio de supervisión. Pauta, te señala el comité una pauta. El postor debe presentar una lista de actividades que realizará durante el cumplimiento del contrato de supervisión de obra, teniendo en consideración lo establecido en los términos de referencia y el reglamento de la ley de contrataciones. Dice los términos de referencia y el reglamento de la ley de contrataciones. Es decir, necesariamente tienen que saber lo que dice el término de referencia y lo que dice el reglamento de contrataciones. Ahora, recordemos lo que dice la ley de contrataciones, no está pintado en la pared, es de obligatorio cumplimiento, es imperativo lo que dice la ley, el reglamento de la ley de contrataciones. En el literal B, o el rubro B de lo solicitado en las bases en metodología, no cumple el postor lo señalado en el reglamento de contrataciones, el artículo 192, donde le obliga al supervisor que debe hacer un seguimiento permanente de los riesgos que acaecen en la obra, o los riesgos que están identificados en las bases, y para ello le obliga al supervisor que debe hacer un seguimiento permanente y debe materializarlo, este seguimiento, de manera semanal en el cuadro de obra. Si este hecho no lo ha considerado, ha incumplido con lo que le exige el artículo 192 del reglamento el postor impugnante. Si esto no lo conoce el supervisor, entendemos que no está capacitado por un proyecto de esta naturaleza o de esta dimensión. En su segunda pretensión, antes de hablar de segunda pretensión, hay varios ítems que el postor no lo cumple, pero reitero que solo voy a hacer referencia a uno de ellos. A pesar de que cumpla solamente uno, el postor tiene 0 puntos en su calificación. Debería tener, casi lo señalan las bases. La segunda pretensión, solicitamos que se le asigne 0 puntos a los auditores del factor de evaluación del rubro B, metodología de puesto por no cumplir con dicho factor a las bases integradas. Esa es la pretensión del postor impugnante. Respecto a ello, imputa al postor ganador lo siguiente. Respecto al factor D, de la matriz de responsabilidades, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice matriz de responsabilidades del personal requerido para el servicio de supervisión. Pauta, el postor debe presentar una matriz de responsabilidades RACI de todo su equipo de supervisión conforme a la tecnología PMI. ¿Qué es el PMI? El PMI no es una norma. Tengamos claro que no es una norma, es una guía. Entonces, ¿qué propone el postor? El postor propone lo siguiente. Desarrolla su matriz de asignación de responsabilidades dependiendo de su organización propia sin contradecir la propia guía, sin contradecir los lineamientos que te da el PMI. Por ejemplo, en la primera actividad que señala como actividades previas a elección de obras señala descargar el expediente técnico de la plataforma se hace. ¿Qué es lo que objeta
el postor impugnante, lo que dice es ¿por qué le pones a los especialistas solamente como informado? La pregunta es, ¿todos los especialistas y el jefe de supervisión tienen que descargar al mismo tiempo el expediente técnico que se hace? Evidentemente no. Acá nosotros, con nuestra organización interna, le hemos asignado dicha responsabilidad al jefe de supervisor, que es el responsable de descargarla y darle conformidad a esta que se ha descargado por la totalidad de los archivos que se hace. Y ello lo distribuye, lo informa al resto de los especialistas para que se hagan cargo de su propio área. Además, las actividades, el cuarta actividad respecto a la presección de obras señala revisar el expediente técnico y contrastarlo con el terreno donde ejecuta la obra. Entonces, obviamente, no solo es responsable el supervisor de obra, también es responsable todas las especialidades. Por ejemplo, no sería posible que el supervisor de obra pueda a la vez revisar el tema estructural y a la vez revisar el tema de las instalaciones electromecánicas. No podría ser responsable porque no es un civil o arquitecto, no es un electromecánico, no es un electricista, no es un mecánico. Por lo tanto, esta tarea se le asigna su responsabilidad a todas las especialidades. Finalmente, reitero, es una organización interna. El segundo incumplimiento que señala el postor impugnante dice análisis cuantitativo de los riesgos. El análisis cuantitativo de los riesgos que se puede presentar durante la ejecución de obra respecto al costo y plazo. Es lo que pide la base. ¿Qué te pide las bases como pauta? La entidad pretende corroborar que el postor tiene conocimientos y capacidad de implementar herramientas para gestionar riesgos de manera oportuna. Para ello, el postor deberá analizar de manera cuantitativa mediante la simulación de Monte Carlo. ¿Qué está pidiendo? Una simulación en Monte Carlo. Y para hacer una simulación, el postor puede considerar, ya sea en tiempo distinto al otro, en cualquier momento, un dato de un momento, de un espacio y de un monto. No necesariamente las bases te piden que sea puntual, que agarre un cierto mes, que agarre el primer mes o el tercer mes. No, solo te pide que demuestre que el postor sepa utilizar esta simulación en Monte Carlo. Y lo que ha hecho el postor es agarrar ciertos datos del expediente técnico que están colgados en el SEACE y simula. Y adjunta una imagen de la simulación del Monte Carlo en su propuesta para demostrar que sí conoce la simulación de Monte Carlo. Y la simulación no necesariamente los datos deben coincidir con todos. En otras palabras, la simulación que hace referencia a las bases no podría coincidir con ningún dato, porque las bases no te dan un dato. Lo que te dice es, acredítame que sabes simular en Monte Carlo. Respecto al supuesto tercer incumplimiento, la metodología para asegurar la calidad. ¿Qué dice el postor? El postor lo que te dice es, ¿por qué me pones especialista en calidad si no tienes como especialista en calidad en las bases, o como clave o no clave? Entonces, la pregunta es, ¿hay algún supervisor responsable en el país que no tenga calidad? O sea, si un supervisor no tiene un especialista en calidad, ¿qué está verificando? ¿Qué está avalando? Es imposible hablar de que no tenga, a pesar de que la entidad no te pueda pagar un especialista en calidad. Una empresa consultora responsable obviamente tiene que hacer las formas para asegurar, para afirmar lo que está valorizando. Y eso depende de un especialista en calidad. No podría avalar o no podría desvirtuar la oferta por el hecho que el postor oferte un especialista de calidad. El supuesto cuarto incumplimiento, mejoras al término de referencia. ¿Qué dice la pauta? La pauta dice, el postor debe proponer al menos 3 mejoras a los términos de referencias. Estas mejoras deben ser objetivas y además medibles o cuantificables y verificables en el tiempo. El postor impugnante señala que el postor solo habría propuesto 2 mejoras. ¿Por qué? Porque una de las mejoras tratan del BIM. Y vamos a explicar que no es exactamente así. La primera mejora, o las dos mejoras cuestionadas, no tratan de lo mismo. La primera mejora habla de lo siguiente. Se propone como mejora de este entregable el uso de la metodología BIM para la detección de incompatibilidades entre los planos y las distintas especialidades para que
una forma visual y mediante el modelo 3D de la infraestructura se puedan advertir deficiencias en el expediente técnico. Está hablando de unas deficiencias que se pueden advertir en el expediente técnico. Es decir, esta primera mejora ofertada se refiere a la implementación de la metodología BIM durante la revisión del expediente técnico. La otra mejora... Doctor, le resta un minuto. Le resta un minuto para que vaya cerrando. Ok. Se propone que la mejora del BIM, esta mejora propuesta se refiere a la implementación del BIM en la elaboración de los planos post-construcción, denominado también as-built. Es decir, uno con lo otro no tendría nada que ver con los... no es una duplicidad, es totalmente distinto. Uno es al inicio y otros al final de la actividad ejecutada. Finalmente, señalar que respecto a nuestra propuesta, respecto a los factores de evaluación en experiencia del postor, está debidamente acreditada y no se puede interpretar, estirar las cosas para interpretarlo diciendo que no cumple. Gracias. Gracias. Vamos a invitar ahora a los representantes de la entidad Universidad Nacional de Juliaca, señores César Álvarez, Lady Machicao, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente también sus argumentos. Bueno, buenos días, presidente. Voy a hacer la acreditación a lo que indica nuestro comité de selección, por el cual puso de puntuación 0 puntos a la metodología. En este caso voy a hacer del postor divino niño. El comité de selección ha considerado para evaluar las bases, porque las bases lo indica todo. Ahora, el postor divino niño, de los 10 ítems considerados en la metodología, no cumple 4, por lo cual no debería tener los 33 puntos que ellos indican y que solicitan. Estos 4 ítems son la relación de actividades, la programación de actividades mediante las planners, la utilización de recursos en el servicio de supervisión, la metodología. Ahora vamos a desarrollar punto por punto. Ahora, para la relación de actividades, en las bases se indica, en la pauta, acá lo pueden verificar, indica: se debe considerar lo establecido en los términos de referencia y en el reglamento de la ley de contrataciones. Lo indica. Ahora, el segundo punto que debemos considerar es, en estos mismos términos de referencia, en la página 23-25, se indica que las actividades van a estar clasificadas en 3 etapas: en la previa, durante y después de la ejecución. Ahora, el postor divino niño de las actividades no considera 2 actividades que están en el reglamento de la ley de contrataciones. Una son el artículo 192, el ítem 192.2, que indica claramente en el reglamento que la supervisión debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, como se puede verificar aquí está en este fragmento. Sin embargo, el postor divino niño, en las actividades que él describe en las páginas 314 y 315 de su propuesta técnica, como pueden verificar acá dice actividades durante la ejecución de la obra, son 20, sin embargo no mencioné ninguna de ellas. Ahora, el siguiente. Ahora, el postor indica que, como yo lo han mencionado, indican que en nuestras bases no han sido claras. Sin embargo, se ha verificado que sí son claras, que se indica que deben ser considerados los términos de referencia y el reglamento, por lo cual se demuestra que en este punto el comité tiene la razón. Ahora, vayamos por la segunda actividad, que es del artículo 209, el ítem 209.1, que habla de que la supervisión debe presentar sus propios cálculos. Eso lo indica en el reglamento de la ley de contrataciones. Sin embargo, el postor en sus actividades descritas en su propuesta técnica, en la fase 3, después de la ejecución, hace una mención, como ya lo han indicado, en el 3.14, indica: el contratista, de ser el caso, elaborará otra liquidación. Sin embargo, esto no es lo que se le solicita o lo que indica en el reglamento. Además, que este proyecto está contemplado un presupuesto para la ejecución de la liquidación y también tiene un plazo. Aquí está. El presupuesto es de 86,000 soles y el plazo es de 60 días calendarios, por lo cual no podría ser un condicionante, por lo cual nuevamente se demuestra que el comité tiene la razón por haberle descalificado en ese punto. Ahora, también hace mención el postor
que el postor adjudicario no ha considerado dos actividades. Sin embargo, se demuestra acá que el postor sí ha considerado, está en la página 342, menciona el contenido del artículo 176.4 que hace referencia a los cronogramas y el artículo 177 que hace la referencia a la revisión del expediente técnico, con lo cual queda desacreditado que nosotros nos hayamos inclinado por el postor que ha ganado, ¿no? Ahora, sobre el segundo ítem de la metodología, que es la programación de actividades mediante el sistema de las plantas, se indica claramente en las bases que el postor debe realizar la programación de actividades considerando el sistema de las planner, incluyendo una programación semanal. Ahora, ¿qué dice el texto del especializado de Lean Construction del autor Felipe Pons? Indica que una actividad pueda ser ejecutado identificando cuáles son las restricciones y qué impiden realizarlas. Hay que tener eso en claro. Y como se puede apreciar, un análisis de restricción es una herramienta que ayuda a identificar los riesgos que puedan presentarse para la ejecución de una actividad. Además, que establece un responsable para levantar dichas actividades, porque nos ayuda a evitar retrasos y mejorar un flujo de trabajo. Sin embargo, el postor en la página 324 al 330, en su columna de descripción de la restricción, indica una acción, solicitar documentación. Esa no es una restricción, esa es una actividad. Entonces, nuevamente, le demostramos que el comité de selección tuvo la razón en descalificarle en este punto. Ahora, vayamos a la utilización de recursos. Debemos tener en claro que en el término de referencia, en las páginas 23 al 25, se establecen las actividades que deben ser consideradas. Como ya lo he mencionado, la etapa previa, durante y después de la ejecución. Además, que se estableció en las páginas 35 y 36 el detalle de costos de los recursos humanos y materiales. Sin embargo, el postor en su expediente de apelación indica lo siguiente: toda vez que la pauta determine en las bases, no indica objetivamente que la programación debe formularse por todas las etapas, aun cuando no se encuentren propuestas. Como se ha demostrado, sí se tienen pauteadas las etapas. Ahora, él mismo en su propuesta técnica, en el folio 314, como pueden verificar, dice: actividades previas a la ejecución, ha considerado actividades, ha descrito actividades. Sin embargo, en su cronograma de utilización de recursos, como pueden verificar, que está en la página 338 en su propuesta, no considera las actividades previas, solo considera la actividad durante y después. Como no ha considerado, nuevamente el comité de selección tiene razón por haberle descalificado, porque no ha considerado. Ahora, sobre la metodología del control de plazos, se indica que se debe presentar una metodología basada en el PMBOK del PMI y además presentar un ejemplo de aplicativo usando datos del expediente técnico. Sin embargo, el postor solamente presenta un ejemplo considerando 12 meses de plazo de ejecución, cuando nuestro plazo es de 3 meses. Entonces, ¿cómo podríamos calificarlo? Además, solamente considera herramientas de apoyo al análisis de riesgo que están en el folio 345 y 347, por lo cual nuevamente se da razón en por qué nosotros hemos desacreditado, no le hemos dado puntuación. Ahora, sobre el postor Divino Niño, lo que me queda de tiempo es igual. Él, dentro de los 10 ítems que se considera para la metodología, no ha cumplido 4, por lo cual no debería tener los 33 puntos. Ahora, igual, no ha considerado en la relación de actividades, no ha considerado 3, las anotaciones de ocurrencias, que ya lo he mencionado, que la evaluación permanente de los riesgos. Además, la elaboración del cálculo de la liquidación con sus propios cálculos y emitir el certificado de conformidad. Ellos deben emitir, no es que deben solamente dar conformidad, sino hay un documento que ellos emiten acreditando que el proyecto ha terminado para poder continuar. Ahora, sobre igual el cronograma de actividades no ha considerado, pero en esa etapa
se debe considerar actividades sin restricciones, pero él ha considerado actividades con restricciones, porque en la programación intermedia son actividades que ya estén listas para ejecutar. Sin embargo, no es así, no ha considerado. Ahora, la utilización de recursos, como ya le he mencionado, tiene tres etapas. Al igual que el anterior postor, él no ha considerado la etapa previa a la ejecución. Acá solo ha considerado 2 etapas, una la ejecución y después de la ejecución. Por lo cual se acredita también que tiene razón el comité por no haberle colocado puntuación. Ahora, la metodología del control de plazos. El postor hace un ejemplo aplicativo, pero considerando solamente el control de plazos, más no de costos. Si podemos verificar, solamente hace una descripción, más no hace un ejemplo aplicativo de los costos, solamente hace mención de los plazos. Bueno, con esto se acredita que nosotros como entidad hemos cumplido, ¿no? Eso es todo. Ok, gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta en primer lugar al representante del impugnante 1, señor Goizueta, si tiene algo que agregar por 3 minutos. Sí, señor presidente. Primero, hacer de conocimiento del tribunal que mediante los registros 148.327, 148.294, ya deberían figurar en el tomarrazón los informes de un personal calificado, tanto el PMBOK como los condicionamientos de las planners, ¿no? Segundo, nosotros acudimos al Tribunal de Contrataciones porque nosotros somos neófitos en la ley de contrataciones y en el reglamento. Entonces vamos a un especialista. Entonces nosotros suponemos que todas las afirmaciones que ha hecho la entidad es porque el comité también tiene certificaciones para elaborar de Art Construction, las planners y todo lo que han dicho el PMBOK y todo ello, ¿no? Nosotros estamos presentando documentación de especialistas que contradicen lo que dice la entidad. Lo segundo, hubiera sido muy bueno que todo lo que ha desarrollado la entidad y que esté en el informe también hubiera estado en el acta, pero nada de lo que ha desarrollado la entidad ni está en el informe está en el acta. El acta es sucinta, ¿no? Recién hacen su desarrollo y todo ello ahora. Ahora, sobre las observaciones y actividades, ¿no? Vayamos, como ya se ha recalcado reiteradamente, sobre incumplir las actividades. Como ha indicado la ingeniera, el artículo que se cuestiona sobre riesgos, el artículo no es de administración de riesgos en el reglamento. El artículo es de anotación de ocurrencias. Entonces, si se falla una actividad, la actividad a fallar sería la anotación de ocurrencias, no la administración de riesgos. Nosotros tenemos experiencia en supervisión en campo, no en gabinete. Entonces sabemos que en el tema de administración de riesgos, lo que se establece es la Directiva 012-2017, no el reglamento de contrataciones. Ahí se administra el riesgo y parte primero por el ejecutor y después parte por el supervisor. Si no está en el contrato del ejecutor, no puede desarrollarlo el supervisor, porque eso no existe. Igualmente, se habla que nosotros no hemos cumplido el tema de la metodología, pero ni las bases, ni las pautas, ni las bases estándar habla si cumplimos o no. No dice cumple o no cumple, dice si desarrollamos o no desarrollamos. Subjetivamente la entidad dice no cumple, pero ¿lo desarrollamos o no lo desarrollamos? Hasta ahora no se han pronunciado sobre ello. Lo desarrollamos, sí, pero ellos creen que no lo desarrollamos correctamente. Eso tendrá que verse, creo, señor presidente, señores vocales, examinar ustedes si es que lo hemos desarrollado o no. No si se cumple o no se cumple, porque las bases, reiteramos, no establece si cumplimos o no cumplimos. Establece si desarrollamos correctamente o no desarrollamos. Quizá de repente hemos hecho alguna apreciación para de repente poner en telejuicio la actuación del comité o favorecimiento a alguien. Nosotros no hacemos eso, nos basamos solamente en la documentación. Pero como le vuelvo a repetir, señor presidente, y con esto culmino, resulta bastante raro que nuevamente se le dé la buena pro al mismo adjudicatario, se le aumente ahora el valor que ha acreditado y adicionalmente a ello, todos los demás hayamos fallado.
menos el adjudicatario. Entonces, de repente, los de los errores somos nosotros. Buscaremos a mejores profesionales para que desarrollen el tema. Pero ¿cómo buscar a otros profesionales si los que trabajan con nosotros son certificados en lo que nos cuestionan? Gracias, señor presidente. Gracias. Se otorga también 3 minutos al representante del Consorcio Supervisor Divino Niño, doctor Aquino. No se le escucha, doctor. Voy a compartir las diapositivas para la explicación del técnico. Puede empezar, ingeniero. Sí. Gracias. 3 minutos, por favor. Sí, señor presidente, por su intermedio un saludo a todos los presentes. Efectivamente, en primera instancia suscribimos todos los términos expresados por el otro apelante en la medida de que la calificación es totalmente subjetiva. Y dejamos constancia de que en realidad hoy día se ha expuesto términos en los cuales no hemos tenido acceso literalmente por parte de la entidad, toda vez de que a través del oficio 69-2025 han sido implementadas solamente observaciones al postor José Luis Latorre. En esa medida, quiero yo centrarme de acuerdo al desarrollo de lo que se ha estado llevando para que tengan ustedes elementos de juicio y mayor criterio respecto de lo que se está hablando. Entendemos que hasta el momento están contextualizados y hay dos puntos fundamentales para, digamos, puntualizar y especificar de lo que se trata este. Nosotros hemos cuestionado de que hay un incumplimiento por parte del postor adjudicado en determinar la relación de actividades, aun cuando la entidad dice que sí ha cumplido. La siguiente, por favor. Es respecto a la actividad, la siguiente, por favor. El reglamento establece que a través del artículo 177, la revisión del expediente técnico debe ser cumplida por el supervisor una vez que el expediente técnico sea revisado por el contratista. Pero, sin embargo, en este punto, el postor indica lo siguiente. La siguiente, por favor. Indica de que a folio 7 de su escrito número 1 que absuelve el traslado, dice que sí ha cumplido, y también acaba de mencionar la entidad. Dice que en el punto 4, con elaborar y presentar un informe de compatibilidad del expediente técnico dentro de los 30 días. Miren, ¿cuán distinto es este concepto respecto de lo que regula el artículo 177 y el contraste está en la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Mire, el artículo 177 dice que una primera instancia, el contratista, tiene plazos distintos dependiendo si es superior o inferior el plazo contractual a los 120 días. Y luego de ello hay un pronunciamiento de la supervisión. Entonces, la elaboración de un informe de compatibilidad, que ordinariamente ese informe de compatibilidad corresponde al ejecutor de la obra, dentro de los 30 días de recibido el expediente técnico, es distinto a lo que regula el artículo 175. Aun cuando la entidad dice que es lo mismo, nosotros acreditamos objetivamente de que no es lo mismo. La siguiente, por favor. Hay otro incumplimiento puntual muy interesante que se ha venido registrando desde la primera apelación y es referido a la asignación de responsabilidades. La siguiente, por favor. Para contextualizar y más tener mejor enfoque respecto a este tema, veamos de que en la evaluación del 7 de mayo del 2025, nosotros hemos sido observados indicando que la matriz considera el jefe de supervisión y es el único responsable de aprobar todas las actividades, lo cual es incoherente. Ese ha sido el concepto del comité de selección. Sin embargo, habiendo demostrado en el proceso, nosotros hemos, en esta nueva evaluación, dicen que nosotros cumplimos. ¿Y de qué se trata esto? La siguiente, por favor. Vean, nuestra propuesta es la que está en la parte de arriba y nosotros hemos asignado responsabilidades basadas fundamentalmente en la responsabilidad del jefe de supervisión, mientras el postor adjudicado ha basado indistintamente dándole responsabilidad incluso a los asistentes, dando responsabilidad al personal
de la liquidación de obra en la etapa de ejecución, etcétera, etcétera. O sea, una situación totalmente discordial. La siguiente, por favor. Y esto no está de acorde a los siguientes elementos. A folio 66 de la absolución del informe legal de la entidad en la primera apelación y en la página 24 de la absolución del traslado del postor adjudicado, establecen conceptos fundamentales por las cuales deberían de guiarse para la formulación de la asignación de responsabilidades. ¿Y qué dicen? La parte remarcada dice, esto también asegura que exista una única persona responsable para cada tarea. Entonces, si nosotros hemos implementado de tal manera de que no sea diversificada las responsabilidades, entonces el incumplimiento del postor adjudicado estaría rompiendo esta recomendación. La siguiente, Ok, por favor. gracias. El tiempo ya ha superado Muchas el gracias. tiempo. Ok, creo que se ha Vamos a... entendido. Muy amable, Correcto, gracias. gracias. Vamos a dar oportunidad ahora de pronunciarse al tercer administrado, doctor Moscairo, por 3 minutos también. Gracias. En referencia a lo aludido por los impugnantes, solo quiero precisar dos cosas. Uno de los impugnantes señaló que está presentando un informe de un especialista en esto del PMI o el PMBOK. Solicitamos que no sea tomado en consideración debido a que no se nos ha puesto en conocimiento ni ha sido debatido, no hemos tenido ese derecho. Segundo, se cuestiona también que se nos ha incrementado la experiencia. Lo que ha pasado en la anterior ocasión es que se dio nulidad a la evaluación y calificación de las ofertas, es decir, que ya no tiene ningún efecto jurídico. Hacemos referencia al postor impugnante de La Torre, en la que objeta nuestras experiencias presentadas por mi representado. A ver, primero aclaremos que las bases señalan que nosotros podemos acreditar la experiencia con contrato, orden de servicio y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación de contrato. Es decir, conformidad, y la conformidad no señala si es carta, si es un certificado, solo requiere que sea conformidad de la entidad. Segundo, una constancia de prestación que las bases ya lo establece o liquidación de contrato. Eso es lo que pide en primera instancia. Ahora, se nos cuestiona la experiencia 3. En la experiencia 3 se nos señala lo siguiente, que nosotros habríamos modificado con ocasión de firmar el contrato de consorcio, lo que señalaba en la promesa de consorcio, y eso es absolutamente incorrecto, debido a que nosotros no hemos modificado. Modificar significa que antes el postor A tenía esta obligación, ahora lo hemos cambiado al postor B, y no ocurrió nada de ello, ni se ha modificado. Por ejemplo, en uno de esos cuestionamientos dice que nosotros en la promesa de consorcio ponemos responsable de la sustitución y reemplazo del personal clave y no clave propuesto. Eso es lo que señala la promesa. En el contrato de consorcio le hemos puesto lo mismo, responsable del cambio, sustitución y reemplazo del personal clave y no clave propuesto, así como la autenticidad. Es casi exactamente, pero en un extremo la norma te exige que sean con los mismos verbos o con los mismos adjetivos. Entonces no se ha variado en absoluto las obligaciones contractuales de cada consorciado. Se nos cuestiona, además, en la experiencia 3, que habría firmado la conformidad de la prestación de servicio el jefe de la oficina de logística. Sin embargo, en el contrato, en la cláusula 10ª, señala que el responsable del área usuaria, la gerencia de supervisión y liquidación de proyectos. Las entidades saben perfectamente, o ese sabe, que la conformidad a que hace referencia a la cláusula 10ª o equivalente sobre los demás contratos, se hace referencia para efectos de pago. En tanto, la conformidad o la constancia que hemos presentado lo emite la oficina de logística o quien sea responsable. Es más, las bases te pide conformidad o constancia de prestación. ¿Qué cosa presenta el postor? Constancia de prestación. Entonces no tenía ninguna validez cuestionarla la experiencia 3. La experiencia 4 señala lo siguiente. La cláusula 10ª del contrato señala la conformidad será otorgada por la sugerencia de infraestructura urbano y rural. O sea, dice que además puede hacerla la unidad de supervisión, estudios y proyectos. ¿Quién lo ha firmado? La unidad de supervisión, estudios y proyectos. No entendemos el cuestionamiento, pero lo aclaramos. Experiencia 6. La experiencia 6, todas las experiencias en realidad tienen un cuadro, resumen, donde decimos tal factura, tal valorización, tal factura, hasta la retención o la detracción que corresponde. Efectivamente, en la experiencia 6 hay un error de compaginación. Sin embargo, el comité de selección tiene la obligación de evaluar de manera integral, más aún cuando hay un cuadro resumen donde se explica detalladamente. Por ello, la factura de la serie 312
la entidad hizo un pago a cuenta de la suma de 22.000 soles, cuya cancelación se acredita en el folio 158. Es corregirle el folio para adelante y se acabó el problema. Lo mismo pasa con la factura 307, que se acredita en el folio 153. Bien, gracias, doctor Moscairo. Ha vencido también el plazo. Por último, se le otorga a la Universidad Nacional de Juliaca 3 minutos para que manifieste un informe complementario. Sí, voy a compartir para el postor impugnante José Luis Rosas Latorre. A ver, un momento. Ya ver, ver. A ver, un momento. Ahora sí. Ya. Ya, respecto a la evaluación permanente del desarrollo de administración de riesgos. Como podemos verificar acá, en el reglamento de ley de contrataciones, indica, los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos. Eso indica, como lo he mencionado, el postor en su relación de actividades durante la ejecución de la supervisión no menciona en ninguna de las 18 actividades dicha actividad. Sin embargo, como ya también lo ha mencionado, en su expediente de apelación indica que de manera objetiva el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo, siendo acreditado con la presente presentación del documento que sustente la metodología propuesta, indica que el punto 7, que vendría a ser el G de los 10 puntos considerados para el desarrollo de la metodología, considera que el punto 7, el análisis cuantitativo de los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución de obra respecto al costo y plazo, indica que esa es la administración de riesgos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo solicitado, ya que esto habla de la cuantificación de riesgos, pero en específico relacionado al tiempo y al costo. Entonces, no sé por qué menciona esto el postor. Y como para término, indicarles que, como se ha mencionado en las bases, está clara, indica que se deben tener en consideración lo establecido en los términos de referencia y en el reglamento de ley de contrataciones del Estado. Además, indica que la ejecución de estas actividades va a estar pauteadas en 3 etapas, previas, durante y después de la ejecución. Entonces, está totalmente claro lo indicado y nuestra postura de no haberle dado puntuación, porque basta que una de los 10 ítems no hayan cumplido los postores, automáticamente se da 0. Entonces, eso sería todo. Gracias. Se consulta a los vocales si es que tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenas tardes, señor presidente. No haré preguntas, gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenas tardes a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta para los representantes de la entidad. Advierto, pues, que este factor de metodología propuesta parece haber tenido un efecto restrictivo en la competencia, ya que 3 de las 4 ofertas que llegaron a la evaluación, pues, no tuvieron puntaje, ¿no? ¿Han hecho una evaluación sobre este aspecto? Si es que el factor ha sido quizás restrictivo a la competencia. No, porque como lo hemos mencionado, nosotros hemos sido explícitos, literalmente, que hemos indicado en las bases, que por ejemplo, para el desarrollo de actividades como supervisión, se deben tener en cuenta siempre el reglamento de ley de contrataciones, y ahí lo especifica. Como han mencionado uno de los postores, sí, pero hay bastantes artículos, no necesariamente todos son para la supervisión son específicos, como por ejemplo, el emitir la conformidad, indicaron que no es un entregable, pero sí es un documento que debes entregar para acreditar que el proyecto ha terminado. Es parte de tus funciones. Y sobre ese criterio específicamente de relación de actividades, digamos, el factor es de metodología, ¿no? ¿Cómo es que se va a ejecutar el servicio? Ahora, en este criterio de relación de actividades, parece que lo que se busca es más bien que el postor señale un listado de actividades, ¿no? Un listado de actividades y que debe ser todas las actividades contempladas
en los TDRs y en el reglamento, y entonces de repente el postor no indicó alguna actividad a la que está obligada al estar en el reglamento. ¿Le parece que, por ejemplo, ha señalado, pues, evaluar el desarrollo de la administración de riesgos? ¿No le parece que el factor así señalado no otorga mayor valor, pues, a la evaluación, ¿no?, de la metodología? Sí, sí, porque con la metodología que pretendemos evaluar la experiencia del postor, y al evaluar la experiencia del postor, se supone que el postor debe tener conocimiento de las actividades que debe realizar. Por ejemplo, la evaluación de los riesgos es para prever estos riesgos justamente, ¿para qué? Para que no haya adicionales como ampliaciones de plazo o ampliaciones presupuestales. Entonces, ¿qué hace el supervisor? Nos advierte a nosotros la entidad. ¿Para qué? Para que haya estos riesgos y así poder manejar y evitar que estos riesgos se lleguen a concretar. Entonces, Ok. esa es la finalidad de la metodología. Señor Álvarez, ¿algo que agregar por la entidad? No le estamos escuchando, encienda su audio, por favor. No, no le estamos escuchando. En todo caso, puede plantear sus argumentos por escrito. Ya hemos escuchado ampliamente las partes. No tengo más preguntas que formular. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, doctor.